Sí, en primer lugar quiero agradecer a los compañeros y compañeras del Comité Ejecutivo de la FECODE esta invitación a presentar algunas consideraciones, algunas reflexiones sobre la coyuntura política, pero en mi caso haciendo énfasis en el proceso de diálogos y negociación que se adelanta en este momento en La Habana. Ese énfasis que quiero hacer resulta de un hecho indiscutible y es la relativa centralidad que tiene en el proceso político colombiano el proceso de negociaciones con la guerrilla de las FARC y la expectativa del inicio de unas negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Es indiscutible que la agenda política de los últimos años ha estado en buena medida vinculada con la búsqueda de una solución política al conflicto social y armado colombiano. También es indiscutible al mismo tiempo que, así como hemos venido asistiendo a un avance de ese proceso que hoy nos tiene frente a la inminencia de la firma de un acuerdo final del gobierno con las FARC-EP, ha habido una continuidad y una intensificación del modelo económico que se ha implementado en el país a lo largo de las últimas 3 décadas, cuando menos. Entonces, digamos, un supuesto de trabajo de entrada es esa doble consideración: una centralidad en el proceso político, del proceso de diálogos y negociación, por un lado, y por otra parte una continuidad de la implementación del modelo económico. Segunda consideración: la perspectiva de un acuerdo final con las FARC-EP, de una negociación todavía con dificultades con el Ejército de Liberación Nacional, si llega también a un feliz término, representa un quiebre histórico en el proceso político reciente, y cuando digo reciente hablo de las últimas décadas en el país. Todavía no se alcanza a dimensionar el significado histórico del fin de la expresión armada del conflicto, entre otras cosas porque hacemos parte todos de generaciones que hemos crecido en medio de la guerra, de tal suerte que todavía no se aprecia con suficiencia lo que está pasando. Por lo menos esa es mi visión, esa es mi perspectiva. Y la historia nos dirá que habrá un antes de la firma de los acuerdos con las guerrillas y habrá un después de la firma de los acuerdos con las guerrillas. En tercer lugar, señalo que ese después en buena medida tiene que ver con lo que es objeto de negociación, con lo que ha sido objeto de acuerdos, que en sentido estricto no se puede reducir a una negociación de asuntos y de pretensiones de las FARC-EP, sino que se inscribe dentro de lo que han sido aspiraciones históricas del pueblo colombiano. No se puede afirmar que los acuerdos sobre desarrollo rural integral, con todos los límites que tengan, o que los acuerdos sobre apertura democrática, como se llama así el acuerdo de participación política, o que los acuerdos sobre víctimas sean un asunto exclusivo de esa organización guerrillera, sino más bien que se trata de acuerdos que se inscriben dentro de lo que han sido aspiraciones sociales y populares en este país. A mi juicio, no hay una agenda guerrillera y una agenda social que se pueda ver separada de la agenda guerrillera.
La agenda guerrillera tiene evidentes articulaciones con la llamada agenda social. Y cuando digo articulaciones no me refiero desde el punto de vista organizativo, sino desde el punto de vista de los conceptos y de los contenidos. En ese sentido, desde mi punto de vista, los acuerdos de La Habana incorporan una potencia transformadora en este país. Contribuyen a transformar, pero no significan en momento alguno la transformación en sí mismo. Y cuando hablamos de una potencia transformadora estamos haciendo referencia a que representan un paso adelante en las pretensiones de democratización de esta sociedad. Un paso adelante en las pretensiones de democratización de esta sociedad. Hay que decirlo con toda la franqueza. Mucho de lo acordado ahora en La Habana, en buena medida, supera décadas de acción parlamentaria de las organizaciones y del campo popular. De nuevo ha tenido que ser en La Habana, por ejemplo, que se hable de un estatuto para la oposición, pese a que el estatuto para la oposición está mandatado ya por la Constitución de 1991. 25 años de acción parlamentaria que no nos han todavía posibilitado o permitido, por ejemplo, sacar adelante el estatuto de la oposición. Para hacer referencia a ello, para no hablar de otros elementos, reitero, sobre los que no hay tiempo pues para avanzar acá por razones obvias. Ahí podríamos hablar de algunos acuerdos en lo que hace referencia al tema agrario o a los temas de participación política, etcétera, etcétera. Entonces me parece, cuando hablo de una potencia transformadora, significa agrega, aporta, pero no sustituyen desde luego lo que han sido las aspiraciones y lo que han sido las luchas sociales y populares dentro de nuestro país. Simplemente veo que de allí, de lo que se está acordando, están saliendo elementos que ayudan, que contribuyen, reitero, a la democratización del país. El solo hecho de poner incluso temas en la discusión. En este país se había abandonado el debate sobre la cuestión agraria, por ejemplo, para ilustrar sobre eso. Hay que decir, gracias a las negociaciones en La Habana y gracias también a la movilización campesina, es que el tema agrario volvió a ponerse en el centro del debate. No en los términos como lo conocimos en los años 60 o en los años 70, sino obviamente asumiendo los nuevos rasgos y características que tiene la cuestión agraria ahora en medio de un capitalismo transnacionalizado que se fundamenta en buena medida en la expropiación violenta de los territorios para alistar ellos a fin de garantizar explotación minero-energética o sacar adelante a los negocios. Pero hay que recordar eso, señalar ese hecho, sencillamente, y muchos otros que desde luego podríamos acá mencionar. Incluso el mismo debate de la historia del conflicto, las visiones del conflicto. No hay que olvidar que veníamos de una época de negacionismo histórico, en la que se había instalado en este país la idea de que en Colombia no había conflicto, sino una amenaza terrorista. Y si hoy estamos negociando en La Habana, en buena medida tiene eso que ver, desde luego, con las redefiniciones que produjo el proceso que condujo, entre otras cosas, a decir en Colombia hay un conflicto que tiene que ser resuelto y que además tiene unas causas históricas. Tiene unas causas históricas que en buena medida se reflejan en las agendas de negociación de las guerrillas, tanto de las FARC como el ELN, esté uno de acuerdo o no con ellas. Pero digamos, esa es la realidad. La agenda de negociación apunta, esas agendas de negociación han apuntado a enfrentar esas causas históricas del conflicto, el tema de la tierra, el tema minero energético, etcétera, etcétera. Bueno, entonces a partir de ese planteamiento, digamos, de la potencia transformadora de los acuerdos, señalamos que en la perspectiva de la firma de un acuerdo es evidente que
se pueden desatar dinámicas, dinámicas sociales y populares si los acuerdos pactados son apropiados socialmente. Los acuerdos no son para las FARC, no es solo a las FARC a la que les corresponde ganar audiencia en el país para que los acuerdos se implementen. El fondo de tierras que se negocia hoy en La Habana, en cuanto hace referencia a su tamaño, que prevé la entrega gratuita de tierras a los campesinos, no es para entregarle tierras a los excombatientes de las FARC, es para los campesinos colombianos. Si ese fondo de tierras se materializa o no, más allá de la definición jurídico-formal, pues dependerá de si hay movimiento campesino que esté demandando efectivamente y reclamando la tierra, ¿no? Para poner ese caso. O lo que está aquí pactado y regulado respecto de la forma de construir o diseñar un estatuto de la oposición, pues si no hay, eso no es para las FARC tampoco, eso es para el conjunto de la sociedad colombiana. Yo creo que hay un matiz que sí quiero plantear respecto de otras visiones que dan a entender como que el tema de la negociación de La Habana es un problema de las FARC. No, es un problema que le interesa a la sociedad colombiana, y lo que aquí se está pactando agrega las posibilidades de democratización de este país, digamos, a partir de estas consideraciones, quiero situarme entonces en el escenario de lo que aquí se llama o han llamado el posacuerdo, en el escenario de la implementación de los acuerdos. Efectivamente, comparto la visión que afirma que el blindaje de los acuerdos no es exclusivamente un blindaje jurídico, ¿no es cierto? Desde luego que en el caso de este proceso de negociación se ha llegado al diseño de un blindaje que equivale como a cerrojo, candado y tranca, ¿no? Que es lo que está previsto actualmente, pero aún así, como bien se señala, es posible tumbar la tranca, es posible quitar el candado y es posible también quitar el cerrojo, ¿no es cierto? Es decir, un blindaje por esa vía es un blindaje en ese aspecto relativo, si se concibe desde el punto de vista estrictamente jurídico. Pero desde el punto de vista estrictamente jurídico está suficientemente demostrado en una interpretación progresista y expansiva del derecho interno y el derecho internacional que el camino acordado por las partes es sensato, digamos, es un camino que tiene solidez desde el punto de vista técnico, jurídico, si se quiere, y también desde el punto de vista político. Pero evidentemente eso requiere un acto de refrendación popular, o yo diría un proceso de refrendación popular, una de cuyas expresiones pues puede ser un acto refrendatario. ¿Cómo se llama ese acto refrendatario? Eso está por definirse también y creo que está por acordarse. Pero me parece que ni el gobierno de Santos ni la guerrilla de las FARC le temen a que vaya eso a un ejercicio de refrendación, como evidentemente lo irá. Muy seguramente debe esperarse que el control de constitucionalidad que ejerce la Corte Constitucional salga una sentencia modulada que diga que eso no es un plebiscito, porque todos los expertos en derecho dicen que eso no es un plebiscito, que a lo sumo puede asumir las características de una consulta especial para la paz, como lo han señalado reconocidos constitucionalistas, de tal manera que se irá en esa dirección. Pero yo diría adicionalmente, si estamos pensando un concepto de refrendación e incluso de implementación desde la perspectiva del campo popular, es hora de ir más allá, es hora de ir más allá. Y cuando digo es hora de ir más allá, no me refiero exclusivamente al tema de la refrendación a través de una consulta popular en las urnas, sino cuando pienso en el más allá, pienso en la necesidad de avanzar, de contribuir a desatar un proceso constituyente en este país. Y ahí subrayo yo el concepto de proceso, distingo el concepto de proceso del concepto de Asamblea Nacional Constituyente.
La asamblea es un punto de llegada de un proceso. La asamblea no es el punto de partida. El proceso supone, en este caso, como lo estamos considerando nosotros, en perspectiva política, en escenarios de posacuerdo y de implementación, la posibilidad de que diferentes dinámicas sociales y populares que hemos advertido en estos últimos años, que fundamentalmente han provenido del mundo agrario, del mundo rural, han tenido expresiones urbanas, como en el caso del movimiento estudiantil y como en el caso de las propias luchas de los maestros, que todas esas dinámicas que están allí, que representan acumulados históricos, puedan tener aspiraciones que van más allá, que piensan en transformaciones que pueden ser más estructurales y que no se refieren exclusivamente al ámbito eleccionario de 2018, que desde luego es también un ámbito que hay que tener en cuenta. Pero la perspectiva política de este país no se refiere exclusivamente a las elecciones del 2018. La perspectiva política de este país también guarda relación y referencia con lo que ocurre en los siguientes años en términos de movimiento, en términos de conflictividades. Bien se ha señalado, un acuerdo de paz no es el fin del conflicto, es la continuidad del conflicto que le es inherente al orden social. Apenas lo que tiene final es una expresión del conflicto, pero el conflicto es inherente al orden social, y aquí lo que tenemos que prever más bien es un escenario de intensificación de las condiciones bajo las cuales se reproduce el conflicto. Solo que aspiramos a que esa conflictividad se pueda tramitar a través de los recursos exclusivos que brinda la política, que no sea necesario que colombianos y colombianas, estemos de acuerdo o no con ellos, recurran al ejercicio, digamos, de lo que ellos consideran es el derecho a la rebelión armada. Entonces ahí hay un cambio, digamos, interesante, que me parece que obviamente hay que tener en cuenta en lo que hace referencia a esas posibilidades, y la intensificación la veo considerando varias situaciones. Primero, la existencia de unos sectores de ultraderecha en este país que están empeñados en retrotraer a la sociedad colombiana a los escenarios de la confrontación abierta, que están empeñados en reanimar, en estimular de nuevo las formas de confrontación que pueden, a la luz de lo que ha sido la historia de este país, conducir a nuevas expresiones de confrontación armada. Yo no descarto la posibilidad de que en condiciones de este país puedan surgir otras organizaciones, y no creo que sean organizaciones exclusivamente de carácter criminal. No creo que la finalización del conflicto en Colombia sea exclusivamente para enfrentar o para resolver problemas de cierta criminalidad vinculada con esas organizaciones. Es decir, el asunto no es exclusivamente de economías ilegales, el asunto no es exclusivamente de quién va a controlar los cultivos de hoja de coca o los cultivos de minería. Si el asunto se plantea en términos de economías ilegales, más bien tendríamos que discutir acerca de los Panama Papers y de los más de 1.000 y pico de colombianos que tienen, veas, allá más de los 100.000 millones de dólares que considera el exdirector de la DIAN hay de colombianos en el exterior y que no pagan un solo impuesto en este país. Tendríamos que hacer un debate, digamos, en ese sentido más complejo y profundo, de tal suerte que afirmo entonces, por un lado eso, por el otro lado la continuidad en la visión santista, digamos, del modelo económico y de organización del poder y la dominación en este país, porque en la visión de Santos el proceso de paz también está concebido es para una reafirmación del poder de clase existente, para una consolidación del bloque de poder tal y como se ha constituido durante el periodo más reciente en este país, para la entrada a territorios a los que todavía no se podía entrar por la presencia guerrillera. En eso nadie es ingenuo, digamos. Hay una estrategia también de sectores de las clases dominantes distintas a las representadas por el uribismo, que imaginan una paz fiscal, una paz gratis fiscalmente, una paz sin reforma alguna, simplemente reducida a la disminución de la insurgencia.
¿no? Y además de ello hay que decirlo, todo como se ha firmado en un contexto macroeconómico complejísimo, que al final puede casi que equivaler a significar no hay plata para financiar, ¿no?, la construcción de una, entre comillas, paz estable y duradera en este país, ¿no es cierto? Pero eso nos debe llevar a otro tipo de debates que no hacemos, los debates sobre la estructura del gasto público, los debates sobre el papel del gasto militar que tiene que ver con el conflicto, los debates sobre la doctrina militar, sobre el tamaño de las Fuerzas Armadas, en fin. Es decir, aquí hay discusiones que muy seguramente en el escenario de firmas de acuerdo pues seguramente van a aflorar y tendrán que hacer parte de la agenda nacional, ¿no es cierto? Porque muchos de los temas que hasta ahora estaban relegados o aplazados o incluso no han aflorado suficientemente, van a aflorar. No tenemos todavía suficiente claridad respecto de los impactos que va a generar una implementación de los acuerdos. ¿Qué va a producir, por ejemplo, la Comisión de la Verdad? Yo creo que eso va a contribuir a estremecer este país, a un país en el que la memoria y el olvido prácticamente ya no existen, ¿no es cierto? Va a ser interesante, digamos, los debates que aquí se generen de Comisión de la Verdad para entender lo que ha sido el proceso histórico de este país. No se entiende el presente y mucho menos el futuro si no conocemos lo que ha pasado en la historia, ¿no es cierto? Todavía no tenemos suficiente claridad acerca de qué significa que las fuerzas guerrilleras, en este caso inicialmente la de las FARC, se transformen en un movimiento político. ¿Cómo va a incidir eso sobre el campo de las fuerzas políticas existentes en el país? ¿Cuál es el relacionamiento o no que van a tener las fuerzas que hay en este país? Pero lo cierto es que guste o no, ahí habrá otro actor político, otra organización política disputando liderazgos políticos, discutiendo también sobre los temas de este país. Eso todavía no lo alcanzamos a percibir, digamos, suficientemente, ¿no es cierto? Pero la realidad es que cada vez más, creo yo, tenemos que pensar en todos esos temas, sobre todo cuando estamos considerando frente a todo eso cuáles son las posturas y las posiciones que debemos elaborar, que debemos construir desde nuestro trabajo, desde nuestras actividades, desde las organizaciones sindicales o políticas a las que pertenecemos. Y en ese sentido, termino mi planteamiento haciendo una invitación, que sé que tampoco sobra en este escenario. Primero, lo que uno constata es que se habla mucho del proceso de La Habana y de los acuerdos de La Habana, pero lo que uno también constata es que no se han leído los acuerdos, que la gente habla, critica, afirma, dice, contradice y no ha leído los acuerdos. Es más, en escenarios he constatado que ni siquiera se ha leído la agenda de diálogos de La Habana, mucho menos la agenda de diálogos ahora con el ELN. Entonces cierro esto haciendo una invitación que creo que no sobra en este escenario. Leamos los acuerdos para que un poco también contribuyamos a cualificar el debate político en este país, para que contribuyamos a emitir opiniones con base en planteamientos argumentados, para que si queremos criticar o queremos distanciarnos o qué sé yo, lo hagamos sobre presupuestos ciertos y no sobre suposiciones o sobre prejuicios que muchas veces ocurren. Y creo que ese es un aporte de país interesante, sobre todo pensando en el momento que se viene. Querámoslo o no, este año se va a firmar, querámoslo o no, lo queremos desde luego, este año se va a firmar un acuerdo con la guerrilla de las FARC. Y la firma de ese acuerdo va a estar asociada, una vez se firme el acuerdo, según lo que han pactado hasta ahora, a los 60 días empieza el proceso de dejación de armas. Esa es la realidad. Este año es probable, no sé si este año o empezando el año siguiente, que estemos frente a una guerrilla que ya ha dejado las armas y en consecuencia que en ese momento ya se ha transformado en movimiento político. Es decir, estamos frente a hechos reales, no frente a expectativas. Si hace años había escepticismo respecto del futuro de este proceso, la realidad es que el proceso, con todas sus dificultades, logró
consolidarse, logró, digamos, quedarse y muy seguramente pues va a lograr finalizarse, y creo que eso es el motivo de satisfacción, ¿no es cierto?, en este caso del magisterio, porque obviamente es mucho mejor ejercer el magisterio en una sociedad en la que efectivamente se puedan tramitar los conflictos de otra manera. Muchas gracias.